Bueno, con ustedes el profesor Edison Pérez por su segunda clase de lectura crítica. Listo, muy buenas noches con todos. Bueno, esta va a ser nuestra segunda sesión de lectura crítica o competencia lectora, como la hemos denominado. Y pues en esta ocasión vamos a tener una segunda sesión y vamos a tener sobre todo un acercamiento a la cuestión de un tema que hemos denominado lo que son las categorías gramaticales. En este tipo de categorías gramaticales, por tanto, bueno, espérenme un momento. José, ¿me confirmas si están mirando pantalla? Perfecto, estamos viendo perfecto. Acuérdate de los tres puntitos donde dice más, inhabilitar, rayar pantalla para que no te vayan a rayar la pantalla. Ah, listo, José. Listo. Muy bien. Entonces, en esta parte vamos a mirar lo que son las categorías gramaticales. Pues yo creo que en esta parte, como profesores, pues tenemos algunos conocimientos o ciertos conocimientos de qué implica un conocimiento de determinadas categorías gramaticales, pero en ese sentido, aplicado a nuestro proyecto formativo o aplicado a las intenciones de este curso, van a estar sobre todo relacionadas en ese ámbito de cómo nosotros podemos llevar a cabo un cierto tipo de lectura con referente a ese objetivo de responder algo que se nos pregunta en unos determinados textos. Para iniciar, por tanto, he traído a colación esta frase de Francis Bacon. Es un filósofo, por tanto, un filósofo moderno. Es un filósofo, político, abogado, escritor y además es padre de... comprometidos a ayudarte a potenciar cualquier... Listo. Este pensador filosófico lo he traído para esta sesión y coloco, por tanto, esta frase donde dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación hace al hombre ágil y el escribir lo hace preciso. Estos tres conceptos, por tanto, de la lectura, la conversación y la escritura, pues serían grandes referentes para nosotros a la hora de enmarcarnos o a la hora de comprender unos determinados procesos lingüísticos o procesos de escritura que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Esas tres competencias, por tanto, nos permiten desarrollar una cierta habilidad a la hora de enfrentarnos a unos determinados textos argumentativos, como es el caso. José, ¿sí me están escuchando? Perfecto, fuerte y claro. Se escucha, profe. Listo, dale. Sí, porque en algún momento pienso sí, que señor. Cae como la señal. Muy bien. Entonces, este pensador filosófico lo he traído a colación principalmente porque trae un pensamiento bastante interesante y se asemeja más que todo como al proceso al cual nosotros estamos desarrollando, que sería adentrarnos como en un proceso investigativo, en un proceso de búsqueda, en un proceso de interactuar con algo que vamos a describir y sobre todo a interactuar con unos determinados textos o un cierto ámbito de lectura. Ese filósofo, por tanto, plantea lo siguiente, que cuando nosotros nos adentramos a la investigación de un cierto conocimiento, hay que superar unas ciertas barreras. Y él va a decir que hay una barrera, principalmente una barrera natural o de la naturaleza, y esto va a consistir esencialmente en que muchos de nosotros, al adquirir un cierto conocimiento, pues solamente nos quedamos con adquirir ese conocimiento, pero no somos de pronto o no nos atrevemos a indagar más acerca de eso que conocemos. No aprendemos de pronto a ser un poco más críticos con eso que conocemos. Entonces,
Francis Bacon va a decir que cuando nos enfrentemos a un cierto proceso investigativo, y en este caso a un cierto proceso de lectura crítica, por tanto, hay que eliminar un cierto límite natural que tenemos nosotros como hombres al adentrarnos en un proceso investigativo. Y es, por tanto, adentrarnos y superar esa barrera natural y atrevernos a ser un poquito más críticos, hacer una lectura mucho más profunda de los textos a los que nos enfrentamos. Francis Bacon también va a decir que cuando nos adentramos a estos procesos investigativos también tenemos que superar una cierta barrera educativa. Esa barrera educativa significa, o más que todo, estar referenciada con la cuestión de la cultura. A veces la cultura en la que nos insertamos o de la que salimos no nos permite avanzar en un cierto conocimiento, sino que nos encierra en una cierta ideología. Francis Bacon, por tanto, va a decir que es necesario salir de esos pequeños dogmatismos que tenemos en la cultura y es preciso, por tanto, atrevernos a salir de esa esfera en la cual todo parece perfecto, todo parece que no tiene ningún problema. Hay que aprender a problematizar las cosas, va a decir, y por tanto a descubrir nuevas opciones para solucionar unos problemas que se presentan en la sociedad y en la cultura. En ese sentido, este autor también va a nombrar otras dos barreras que se van a presentar cuando empezamos este proceso investigativo, y como lo afirmo también, adaptándolo a la cuestión o al objetivo preciso al que nos enfrentamos nosotros, que es ese proceso de investigar o de encontrar una cierta respuesta en las lecturas que vamos a desarrollar posteriormente. Va a decir Bacon, hay que superar también una cierta barrera lingüística. Esa barrera lingüística, ¿en qué sentido lo va a decir? Porque en los textos investigativos a los que nos enfrentamos vamos a encontrar una gran variedad de palabras, de conceptos que van a tener un significado preciso o un significado, como lo aprendíamos el día de ayer, que tenemos que deducirlo o tenemos que descubrirlo a partir de la inducción o a partir de una lectura crítica o a partir de una lectura literal que hagamos de un texto. Eso sería, por tanto, como una reseña general y el pensamiento, la postura de este autor, y como les digo, traigo a colación a ese autor porque de alguna forma nos va a ayudar y va a precisar ciertas cosas al momento de nosotros adentrarnos en este proceso de conocimiento. Por tanto, va a resaltar ese autor que la lectura va a ser como ese complemento para el hombre que va a desarrollar al mismo tiempo otras habilidades para la misma convivencia en la sociedad y en la cultura. Por ejemplo, la agilidad y la precisión, que sería unas características y unas habilidades del ser humano al momento de relacionarse con su entorno. Muy bien. Pasamos lo que es a la siguiente diapositiva. Y con esta introducción entonces nos adentramos a qué significa leer bien. Y en esta parte sí quisiera hacer como una crítica a la cuestión de leer bien. Quizás nosotros como docentes, en el contexto en el que nos encontramos, cuando tenemos, por ejemplo, nuestros diferentes grupos, ya sea de escuela, de colegio, o como docentes que tenemos una responsabilidad de enseñar esta habilidad a nuestros estudiantes, a nuestros educandos, pues de alguna forma entendemos
que leer bien, pues significa lo que es reconocer un cierto tipo de letras, reconocer unas ciertas formas de las palabras, descifrar signos que están escritos en un texto, o lo que podríamos llamar más comúnmente aprender a decodificar el significado a partir de esos párrafos que colocamos a leer a nuestros alumnos. Nosotros también podemos caer como en ese mismo error de pensar que lo más importante es que nuestros estudiantes aprendan a leer claramente y con gran rapidez. Y quizás nosotros también como profesionales, después de haber llevado una larga trayectoria en este campo de la docencia, de la enseñanza y del aprendizaje, quizás todavía tengamos como esa concepción errada de lo que significa leer bien. Quizás para muchos todavía tengamos ese cierto tipo de ideología de que leer con precisión es leer rápidamente, pero dejamos de lado en este sentido algo muy importante o elementos importantes que implica esencialmente lo que significa saber leer bien. En ese sentido, leer bien, por tanto, implica lo que es la construcción de significados. Y esta va a ser como el objeto preciso en el cual nosotros vamos a poner mayor atención. Aprender a leer bien, por tanto, va a implicar una construcción de significados, va a implicar también una interacción mucho más profunda entre el que lee y el texto al cual me enfrento, y va a ser, por tanto, un proceso interactivo en la que el lector y el texto se van a enfrentar, van a tratar de comprender al mismo tiempo un significado que está oculto en ese sinnúmero de ciclos lingüísticos que aparecen en un determinado texto. Ay, apagar los micrófonos porque no dejan escuchar al pro. Bueno, apaguemos los micrófonos para que esto sea de mayor provecho para todos ustedes. Por favor, apaguemos los micrófonos. Bueno, sí tratemos como de apagar nuestros micrófonos en lo que sea posible. Tratemos de hacer como ese esfuerzo, ya que nos encontramos pues de una manera virtual, y en la virtualidad pues es un poquito a veces controlar como estos aparatos tecnológicos, pero tratemos como de controlar eso desde nuestros equipos. Listo. Bueno, muy bien. Vamos entonces. De pronto el que está moderando dice en el chat. Bueno, entonces continuemos. Nosotros como docentes, por tanto, tenemos una gran responsabilidad con este trabajo que se nos ha encomendado, pero al mismo tiempo también tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos. Este aprendizaje de leer bien, o esta habilidad de un desarrollo de una buena lectura desde nuestro campo personal, implica al mismo tiempo una posición crítica desde nosotros. Este aprender, por tanto, no va a ser solamente algo fundamental que se aprende o en el que uno siente la obligación de que debe acercarse a estos procesos de aprendizaje solo cuando nos vamos a enfrentar a estos exámenes del Estado, a estas pruebas, de pronto para sacar un buen puntaje. Bueno, eso sí puede ser fundamental, pero lo más fundamental tiene que ser como esa cuestión crítica que nosotros tenemos
al adentrarnos a una buena lectura, ya que a partir de eso, al desarrollar esta habilidad de un leer bien, pues vamos a entender al mismo tiempo el significado o cuál es al mismo tiempo la responsabilidad que nosotros tenemos al adentrarnos en este proceso de una buena lectura, de un buen diálogo con el texto, de una buena interacción con las diferentes imágenes que se nos presentan en las diferentes lecturas, una buena comprensión de los diferentes contextos en los cuales estamos insertos. En esta diapositiva, por tanto, he traído a colación o muestro como ejemplo en lo que yo he mirado en las redes sociales, en los memes, a veces me lo han enviado también por WhatsApp, o a veces también interactuando a través de estas plataformas virtuales o de internet, encuentro este mensaje que es muy común y que quizás muchos de ustedes lo han visto. Dice, te enseño a cómo leer más rápido. Entonces, aquí viene el cuestionamiento que habíamos anunciado al principio, de que no, lo más importante no va a ser leer más rápido, sino que lo más importante va a ser hola, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, Profe. Sí, parecía que se cayó un poquito la señal. Listo. Bueno, entonces, como venía anunciando, el cómo leer. No se escucha, profe. A ver, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces, como venía anunciando, cuando encontremos estas pequeñas imágenes en nuestra realidad virtual, como yo lo podría llamar, nosotros tenemos que adentrarnos en esa lectura crítica como tal. Es decir, leer rápido no significa leer bien. Leer rápido solamente es un error en la habilidad de lectura. Por tanto, vamos a decir, no es leer rápido, sino leer bien. Y leer bien implica conocer unas ciertas normas y unas ciertas reglas gramaticales para hacer una buena lectura y poder desarrollar de la mejor manera unas ciertas preguntas que se nos presentan para que las desarrollemos o poder adentrarnos en la respuesta precisa de algo que se nos pregunta. Haciendo esta breve reflexión, por tanto, traigo también a ejemplificar o ejemplifico de lo que traigo como ejemplo lo que para las pruebas PISA o la evaluación internacional de estudiantes PISA trae también cómo describe lo que es una competencia lectora. Para estas pruebas, pues la competencia lectora va a ser esa capacidad que tiene el individuo para comprender, para emplear una cierta información que la persona recibe, para reflexionar a partir de unos ciertos textos escritos a los cuales se enfrenta, pero sobre todo con un fin específico, y ese fin específico pues va a ser lograr unas metas individuales, desarrollar unos ciertos conocimientos, potenciar una cierta personalidad y al mismo tiempo que todos estos conocimientos y estos potenciales que desarrolla pues pueda con ellos participar de una mejor manera en la sociedad. Yo diría cómo nosotros podemos ayudar a la sociedad a partir de una lectura mucho más profunda de lo que nosotros leemos. En ese sentido, la competencia lectora, por tanto, va a tener una función principal
y esa función principal, como lo estamos desarrollando en este curso, va a ser el objetivo de enseñar bien, que no solamente es lograr que los estudiantes lean de forma clara y precisa, sino que, sobre todo, que comprendan lo que lean, que reflexionen acerca del significado de lo leído y que puedan valorar eso que leen y eso que comprenden a partir de los textos a los cuales nos enfrentamos en nuestro diario vivir o cuando tenemos unos ciertos hábitos de lectura. Como es el caso, muchos de nosotros nos enfrentamos o tenemos a la mano unos ciertos textos, por ejemplo, la prensa, las revistas, los diferentes diálogos políticos que podemos encontrar en muchos artículos, pero no solamente debemos quedarnos con una mera lectura literal, sino que debemos adentrarnos en una lectura crítica, en una lectura analítica. Aprender a leer, por tanto, va a ser eso. Aprender a leer va a ser reflexionar acerca de eso que leo y entender o comprender un cierto significado o el mensaje oculto que está en esas diferentes lecturas que hacemos de estos diferentes medios de comunicación. Bueno, adentrándonos ya un poco a lo que son las categorías gramaticales, como les anunciaba, estas son de gran importancia para hacer una buena lectura y es de gran importancia identificarlos en una oración. De modo que si identificamos correctamente estas categorías gramaticales, vamos a poder desarrollar una buena lectura, vamos a poder interactuar de la mejor manera con los textos y vamos al mismo tiempo, vamos a poder desarrollar unos determinados interrogantes que se nos van a formular en un momento determinado. En estas categorías gramaticales, por tanto, vamos a estudiar lo que son los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones, pues que eso sería como algo que ya conocemos de antemano. Como docentes ya tenemos una noción general de qué es esto, pero de alguna forma sí quisiera hacer dentro de pues en este espacio dar de una manera general cuál va a ser la función de determinada categoría gramatical dentro de unas oraciones, pero al mismo tiempo ampliándolo a una manera mucho más general, cuál es la importancia de estas categorías dentro del texto. Eso sería como lo fundamental. Comenzamos, por tanto, con algo, con algo que ya conocemos y es acerca de la oración. La oración va a ser algo fundamental en nuestra lectura, de modo que nosotros, pues en mi caso, por ejemplo, lo que es la filosofía, nos mandan a hacer una cantidad de escritos de 10 hojas o de 4 hojas. En estos, casi a la mayoría de los estudiantes universitarios lo que nos califican es esta cuestión de la oración. Los profesores siempre están pendientes de ello y dicen, hay oraciones que son bastante largas, bastante extensas y que no cumplen con una cierta regla gramatical, que es tener un sujeto, un verbo y un predicado. En ese sentido, si no se tienen en cuenta estas tres cosas o estas tres reglas gramaticales, pues de todas formas la oración o lo que usted quiere comunicar a través de esta proposición, pues se nota un poco confusa y no se puede comprender del todo lo que usted quiere transmitir acerca de eso que ha escrito. Es por tanto de gran importancia tener en cuenta... Espero que ese marica llegó y se me oye.
Justo estoy trabajando. Es por tanto tener en cuenta esta regla gramatical al momento de adentrarnos en la lectura. Siempre va a haber un sujeto, siempre va a haber un verbo y siempre va a haber un predicado. Cuando hacemos una lectura general de un texto extenso como tal, vamos primeramente a centrarnos en oraciones concretas. Cuando hagamos una lectura, no se hace, por tanto, una lectura rápida, sino una lectura lenta, una lectura que comprendamos. Y en esa lectura de comprensión, por tanto, vamos a tratar de identificar estos factores o estos conceptos, a identificar el sujeto, el verbo y el predicado. Cuando hacemos eso, tenemos una mayor comprensión de lo que a la hora de descubrir con precisión lo que se nos pregunta o la función de determinado actor dentro de esa oración o dentro de ese escrito. Aquí podemos encontrar, por tanto, en la oración, una oración simple que trae un sujeto y un predicado normal. Carlos se fue muy temprano, como ejemplo de una oración simple, pero al mismo tiempo vamos a encontrar en los textos unas oraciones compuestas, en el cual vamos a tener dos sujetos, dos verbos. En el verbo va a estar implícito en algunas oraciones el sujeto, entonces eso también hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta. En este ejemplo, por tanto, dice, preparé un pastel y mi amigo se lo comió. En el verbo preparé, ahí está implícito al mismo tiempo el sujeto, de modo que hay que hacer una gran precisión o tener o estar bien alerta a la hora de enfrentarnos a estos textos, de modo que podamos describir cuál es el sujeto que está realizando una determinada acción, el verbo a quién pertenece, a qué sujeto pertenece y qué acción viene posteriormente. Esa va a ser entonces, por tanto, el trabajo que nos va a tocar hacer cuando nos enfrentemos o el trabajo que tenemos que estar haciendo, porque como docentes casi a diario tenemos que estar leyendo, tenemos que estar adentrándonos en este proceso de la lectura, cuando leemos, como había dicho anteriormente, el periódico, cuando leemos alguna noticia, siempre nos estamos enfrentando a estas categorías gramaticales, principalmente a estas oraciones simples y a estas oraciones compuestas. En estas oraciones, por tanto, vamos a encontrar también unos tipos de sujetos en la cual la he clasificado según su participación, según su expresión, pero al mismo tiempo según su núcleo. Hay un tipo de sujeto según su participación. En esta parte, pues el sujeto va a ser agente, va a ser el protagonista de esa acción. Y ahí, por tanto, está el ejemplo concreto. Juan come una fruta. Hay un sujeto que está haciendo o está ejecutando una acción precisa. Por tanto, ahí hay una participación del sujeto. Pero también podemos encontrar a un sujeto paciente, un sujeto al cual recaen las consecuencias de una cierta acción. Ahí, por ejemplo, tenemos la oración o la preposición de un conejo fue cazado por el zorro. Y muchas oraciones podemos encontrar para ejemplificar estas cuestiones. Por otra parte, cuando hablamos de este tipo de sujetos, también encontramos a estos actores de una cierta acción o de una cierta proposición según la expresión. El sujeto expreso.
En esta, por ejemplo, se da cuando el sujeto aparece explícitamente en la oración, pues casi no habría una cierta diferencia con el sujeto agente que acabamos de anunciar anteriormente, ya que aquí también se mostraría un sujeto agente que sería Camila, pero aquí Camila o este sujeto aparece pues explícitamente en la oración y aparece al mismo tiempo como predicado que está en un determinado lugar. Encontramos también un sujeto tácito. El sujeto tácito va a ser el sujeto que no aparece escrito en la oración y que lo podemos suponer. A esto era lo que me refería anteriormente cuando decía que el sujeto puede estar implícito en un verbo o implícito, sí, sobre todo en un verbo específico va a estar implícito el sujeto. Y esta también va a ser como una tarea de nosotros, pues de descubrir cuál es el sujeto. En este caso está en primera persona, que dice viajé a Rusia. Pues el sujeto principal, un sujeto aquí va a estar en el verbo implícito en primera persona, el yo viajé a Rusia. Pero también podemos modificarlo y podemos decir viajó a Rusia, viajaron a Rusia. En ese sentido, pues se habla de un sujeto tácito. Un sujeto según el núcleo, hablaríamos de un sujeto simple que se da en la oración, solo tiene un núcleo, es decir, un sustantivo o tiene un solo pronombre. Y aquí en el sujeto simple, pues hacemos referencia a los pronombres personales como tal. A él, a ella, a ellos, a ustedes, a este y a él. Entonces aquí el sujeto simple, en el ejemplo se nota esa tercera persona de él. Entonces él come fruta. Hay un sujeto simple. Y el sujeto compuesto pues ya sería la unión de dos pronombres personales como él y ella salieron a caminar. Muy bien. La función del sujeto, por tanto, va acompañada de un cierto artículo, de un adjetivo, y a partir de eso también se van a formar o vamos a ir identificando lo que es en mayor grado la significación o encontrar el significado de una determinada preposición. Cuando le anexamos el artículo a un sujeto y le anexamos un respectivo adjetivo, pues el sustantivo va a dar un mayor significado a quien se enfrente o a quien lea determinados signos lingüísticos presentes en el texto. En este sentido, cuando tenemos artículo, sustantivo y adjetivo en la siguiente oración o cuando afirmamos que las mujeres son bellas, necesariamente pues ya tenemos una noción general de un significado que hace referencia pues a algo plural de que todas las mujeres son bellas. Ese las, por tanto, como habíamos anunciado inicialmente, que sería el artículo como tal que representa de manera general a un sustantivo. Y aquí para tener en cuenta, siempre tenemos que identificar de que en la oración, si se inicia con unos artículos o con unas determinaciones plurales, el resto de la oración, pues también los sujetos o los adjetivos que se agreguen en esa oración siempre van a tener como particularidad o van a estar escritos en un sentido de una pluralidad. Ahora pasamos a hablar acerca del predicado. En esa cuestión del predicado,
va a ser todo lo que se dice o se predica de un sujeto que ejecuta la acción, y en ello pues vamos a encontrar lo que es un predicado verbal y un predicado nominal. El predicado verbal, por tanto, lleva expreso el verbo, como por ejemplo los niños corren todo el día. Corren todo el día, pues en el verbo ya se da implícito lo que es un predicado como tal, y todo el día pues ya sería otra clase de predicado, pero que hace referencia lo que es al verbo en específico. Hay un predicado nominal. Este está constituido por unos adjetivos, por unos sustantivos, u otra construcción atribuida al sujeto en forma adjetiva, de modo que este predicado nominal se va a referir más sobre todo a un sujeto o a un predicado que está constituido sobre todo a partir de una forma adjetiva. En este caso tenemos muy bella, la niña. Ese ya sería como un predicado nominal, algo que va a identificar y que va a señalar algo propio de un sustantivo. Toda una mujer, esta amiga tuya, este otro ejemplo, pues también va a señalar algo fundamental y algo preciso de un sujeto o de un sustantivo al cual se está refiriendo esta preposición. Hablamos, por tanto, de unos complementos directos y unos complementos indirectos. En esta cuestión también, aunque parece bastante difícil comprender, no es del todo difícil, sino que es una cuestión práctica a la hora de adentrarnos en una lectura más lenta y comprensible. Cuando hablamos de unos complementos del predicado, la cuestión es identificar un cierto objeto directo. Y cuando se habla de un objeto directo es hacerle una cierta pregunta al verbo, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Pues dice preparó en la oración o en la frase o proposición que colocamos como ejemplo. Manuel preparó una torta para Victoria aceleradamente ayer. Para buscar el complemento directo de esta oración, vamos a preguntar al verbo qué es lo que preparó. Cuando preguntamos al verbo con el qué, esencialmente o necesariamente vamos a encontrar lo que es un complemento directo o un complemento del predicado. En este aspecto también encontramos también algo que tenemos que identificar en estas oraciones, y es el complemento indirecto. El complemento indirecto lo encontramos cuando preguntamos al verbo, en este caso cuando tenemos esta frase, y le preguntamos al verbo preparó, ¿a quién? ¿O para quién? ¿O qué preparó? Vamos a encontrar lo que es un objeto indirecto. En este caso sería, preparó una torta, pero ¿para quién la preparó? Sería la pregunta al verbo, ¿para quién? Pues la respuesta nos la va a dar la misma afirmación y va a decir, para Victoria. Ese sería entonces, por tanto, el objeto, el complemento indirecto, complemento de objeto indirecto. Y por último, vamos a encontrar unos complementos circunstanciales, y en esos complementos circunstanciales ya se van a dar otras cuestiones, un complemento circunstancial de lugar, un complemento circunstancial de tiempo, un complemento circunstancial de cantidad, de compañía, de finalidad. En este caso tenemos un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo se dio esta acción?
pues necesariamente, de manera necesaria, respondemos que esta acción se ejecutó el día de ayer. Esta frase, por tanto, va a clarificar o va a ser, o esta ejemplificación o este ejemplo que muestro a través de esta pantalla o de esta presentación va a ser algo fundamental para comprender cómo debemos aprender a leer de una manera mucho más correcta, preguntándole siempre al texto. Esa va a ser como la cuestión fundamental a la hora de desarrollar una cierta habilidad de lectura crítica o una cierta habilidad de comprensión lectora. Preguntarle siempre en la oración, preguntarle al sujeto y principalmente preguntarle al verbo. La oración, por tanto, repito, Manuel preparó una torta para Victoria, necesito descubrir el verbo está, lo tenemos ahí, va a decir preparó. Necesito también saber cuál es el complemento directo de eso, le pregunto al verbo ¿qué preparó? Vamos a decir que la torta. ¿Para quién preparó? Un objeto indirecto o complemento indirecto. Aquí nos da un nombre, para Victoria, y el complemento circunstancial que va a ser de tiempo. Y vamos a hacer referencia a que preparó Manuel esa torta el día de ayer. Muy bien. Estos complementos circunstanciales, trayendo a colación el ejemplo anterior de que se preparó una torta el día de ayer, también podemos, o traigo otros ejemplos de complementos circunstanciales. Cuando hablamos de un cierto complemento circunstancial del lugar, por tanto, le preguntamos siempre al verbo dónde ocurrió o dónde hicieron tal cosa. En este caso, en el ejemplo preciso va a ser en la primera frase, vamos a tener Pedro come en la biblioteca, vamos a preguntarle al verbo ¿dónde come Pedro? Y necesariamente encontramos un complemento circunstancial del lugar que va a decir en la biblioteca. Un complemento circunstancial de tiempo, de modo, de cantidad y de compañía, de causa y de finalidad van a ir siempre acompañadas de estas preguntas: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esas preguntas van a ser fundamentales a la hora de adentrarnos a descubrir qué complemento circunstancial encontramos en cada frase de una oración cuando aplicado precisamente esto a una lectura de algún texto que realicemos diariamente. Muy bien, como ya nos queda poquito tiempo, vamos a intentar finalizar o de ir un poquito más rápido para finalizar con esta cuestión. Esa es una cuestión bastante interesante, pues a mí me gusta bastante esta cuestión de descubrir más que todo el significado a partir de estas cuestiones gramaticales, y por ese motivo esto se vuelve como un poquito más extenso, porque hay mucha tela que cortar a la hora de adentrarnos a un descubrimiento de significado presente en la oración. Aquí nuevamente pues traigo otros ejemplos. Estas diapositivas se las va a subir lo que es a Classroom, por tanto los invito a que todos ustedes pues ingresen a esa plataforma de Classroom para que ustedes puedan visualizar estas diapositivas, las tengan como modelo para hacer una posterior investigación o puedan confrontarse a ustedes mismos de cómo han estado haciendo una lectura hasta este momento, que han conocido esto o conocieron anteriormente, pero por razones de trabajo hasta el día de hoy pues lo han olvidado y en este momento lo recuerdan de una manera mucho más precisa. Y por último encontramos los enunciados. Los enunciados va a ser sobre todo una característica principal
cuando hay una interacción comunicativa. Un enunciado puede referirse al resultado de un acto al hablar. Y aquí hay un ejemplo preciso. Por ejemplo, cuando alguien dialoga con alguien, hay una pregunta: ¿vienes a estudiar mañana? ¿O vienes a trabajar mañana? ¿Vas a salir temprano? Bueno, muchas preguntas que podemos hacer. Y el enunciado siempre va a ser como esa interacción educativa de pregunta, respuesta, a partir de una afirmación, de una negación o de una interjección, como en este caso, que dice, ah, qué lástima. Bueno. Voy a colocar también en el Classroom estas estas proposiciones para que ustedes en casa, en su tiempo libre, después del trabajo o antes de iniciar estos cursos, podamos resolver o identificar las categorías gramaticales que hemos estudiado el día de hoy y podamos así ir avanzando en la comprensión de lo que compete a nuestra área, que sería desarrollar una habilidad de lectura crítica. Listo, eso va a ser el trabajo. Esto también lo voy a hacer como a modo de formulario. Y bueno, con los formularios también los invito a que participen en esos formularios. Son formularios bastante fáciles, no les va a quitar mucho tiempo porque yo sé que todos tenemos grandes ocupaciones laborales, llegamos a veces muy tarde o preciso para adentrarnos en esta clase, pero hacemos un gran esfuerzo por estar. Y del mismo modo, pues los invito a que todos ustedes le saquen provecho a esto. Van a ser preguntas muy sencillas, por tanto, para ir afianzando ciertos conocimientos, y pues los invito a que sigamos con este mismo ánimo en el aprendizaje. Muy bien, hasta aquí sería nuestra clase. José, tú me dirás si de pronto recibimos preguntas por chat. Sí, pueden ser, si quiere, una persona que active el micrófono y diga su impresión de la clase, cómo le gustó. También puede ser algún comentario del tema. Alguien que quiera encender el micrófono lo puede hacer en este momento o escribir en el chat algún comentario. Profe, pues yo solo quiero agradecerles, porque pues obviamente es un trabajo voluntario, gratuito que ustedes están haciendo. Bueno, pues de pronto tienen su compensación de otra manera, pero pues en general el trabajo que están haciendo me parece muy bueno. Los dos profes que están como guiándonos tienen buenas bases, trabajan muy bien. Entonces, pues creo que uno debe ser agradecido en la vida y pues cuando alguien le colabora a uno de la forma en que ustedes lo hacen, pues muchas gracias y que Dios les pague y les multiplique. Muy amables. Muchas gracias a ustedes por la participación también. José, ¿algo que decir o dejamos ya en receso por unos 5 minutos hasta comenzar la siguiente clase? Yo creo que alguien más va a querer hablar. Son de que a veces que no quieren hablar de primero, pero yo creo que algún otro profesor quiere de pronto dar un comentario o dar una resonancia de la clase o hablar de pronto un tema que sería interesante que el profesor le diera. Toda una preguntita. ¿En qué parte de Classroom esto puedo ver así lo que mandan? Eso, José, de pronto vos tienes como una base de datos de todos los que están participando en esta plataforma, para que tú les compartas el link de una manera mucho más fácil, porque yo creo que colocándolo aquí en el chat, muchos tal vez no puedan ingresar inmediatamente a ese link. Sí, casi no deja. Y con lo de las grabaciones, ¿dónde uno puede ver? Sí, todo está en el Classroom, todo está en el Classroom. Yo no tengo ahorita grupos de WhatsApp porque hay muchísimos grupos de WhatsApp, entonces no estamos creando, sino tenemos el Classroom. Ahí están los materiales, las diapositivas, los formularios, las grabaciones. Entonces busquen en YouTube
cómo aprovechar un Classroom, porque es una herramienta muy buena y no queremos complicarnos como ahorita abriendo grupos de WhatsApp. Ahí está toda la metodología, las diapositivas, y porfa, algún profesor envíe, si quiere, algún grupo de estudio que tenga y armen un grupo de WhatsApp ustedes, pueden hacerlo perfectamente, o si quieren, envíen un grupo de Telegram o algo, si quieren armarlo entre ustedes, pero nosotros, como Supérate, no vamos a armar grupos de WhatsApp ni de Telegram, sino todo va a ser por medio del Classroom, por medio de los comentarios. Ustedes pueden hacerle preguntas a los profes, porque la idea es impactar a muchísima gente, muchísimos profesores, estudiantes. Entonces, en cualquier momento, cualquier grupo va a estar colapsado. Entonces, por ahora, todo va a ser por Classroom. Listo, entonces ya preparémonos para la siguiente clase, que es la de razonamiento lógico. Entonces voy a pausar la grabación. Gracias, profesor Edison.